Bueno, vamos a recibir, Sí, vamos a dejar lo que estamos. se siente primero Y que se al amigo Juan Zurraco. Ahí está. Bienvenido, Juan. ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, ahí sentate está. tranqui, Sí. ahí a los Auris, ponete cómodo, no hay apuro. Qué lindo estar acá, gracias por la invitación. No hay por qué, gracias a vos. Venimos esperándote como si fuera el pase de Cavani a Boca, ¿no? Yo no soy de Boca, pero eras un hombre muy esperado por acá. Qué expresión, vos. No, bueno, él es de Boca, que siempre le tira Sí, un sí, centro, sí, porque si no se me enoja. Sí, porque si no, mucho River y ya. Le molesta, bueno. No le molesta, pero mucho ya, demasiado. No, bueno, está bien. Están en un buen momento los hinchas de Boca, ¿no? Estamos en un buen momento, sí. Por ahora. Para mí está ahí, obviamente están bien, están agarrados con alambre para mí. Están agarrados de Romero. El día que Romero no esté suplente, se les acabó la estrategia. Pero va, obvio, va para adelante. ¿Qué vamos a hacer? No queda Juan, otra. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, tranquilos, analizando un poco lo que está pasando, que en Argentina siempre hay novedades. Bueno, hoy tenemos el dato de la inflación, 12,5 puntos. Esperable, sabemos que después de la evaluación, sin conocer demasiado de economía, era obvio que iba a llegar el impacto, pero también en una Argentina convulsionada. ¿Qué estás viendo vos últimamente? Sí, sin duda, la verdad que el dato esperado, pero es duro verlo en los diarios igual. Obvio. O sea, mañana la tapa va a ser brava. Llega un momento en donde en plena campaña la economía está muy en el centro y obviamente estas noticias no ayudan para nada. Yo lo veo a Massa muy moviéndose, tratando de empezar a anticipar lo que sería un programa más con ciertas reformas para apuntalar más el sector productivo, a los trabajadores, bueno, lo de las ganancias, demás. Y ciertamente esta noticia vamos a ver cómo impacta, porque ciertamente es negativa para su imagen. No, más cuando tenés unos medios que están 24 horas con noticias. Porque una cosa es la tapa del diario, pero después que el noticiero, yo le contaba a él que estaba mirando un poco el noticiero de La Nación Más y otros noticieros y están exultantes, como quien dice. Sí, claro. Con los números. Es una noticia, es un número muy lindo para vender para ellos. Claro. Para ser opositor es espectacular. Sí. No quiero todavía entrar en ese tema, pero abiertamente, a ver, es un espacio que apoya a Bullrich y me parece que en realidad el dato le está servido en bandeja para Milei. Me parece que Bullrich hoy no tiene nada que hacer con ese dato. Y la verdad que, bueno, es difícil, ¿no? Porque yo creo que repuntó mucho, a ver, y vos me preguntabas cómo la veo. Lamentablemente la economía está en el centro, pero al mismo tiempo no se habla de ninguna propuesta concreta o no hay ninguna señal efectiva de que esto se vaya a solucionar. O sea, la discusión sigue siendo política y en ese sentido, desde la política, la lectura de Melconian, la incorporación de Melconian y digamos el rol central que le dieron a partir de la semana pasada, 10 días, ayuda ciertamente mucho para mí al espacio de Bullrich, que quedó más golpeado porque la discusión se empezó a dar entre Massa y Milei, economistas. Todo economista. Claro, por más que Massa no es economista, digamos que es ministro de Economía y es el que maneja la Y un poco de batuta idea tiene y sabe cómo de dar el discurso. No, y además la verdad que tiene equipo que está rodeado por economistas. O sea, Sí. Rubinstein, que es el secretario de Programación, el viceministro de Economía, es un tipo que viene de la consultoría, tiene muchos vínculos, o sea, es un tipo con visión del equilibrio general, bien, está formado, entonces le da letra y Massa hace tiempo que viene trabajando, no desde ahora, toda la vida se lo escuchó hablar de las pymes y demás, con lo cual yo creo que lo de Melconian es muy positivo, pero bueno, vamos a ver cómo manejan esta oportunidad que tienen de Massa avanza y habla de la baja del impuesto a las ganancias y demás, un montón de anticipación de políticas que va a dar. Y viene el 12,4. Entonces, ahora Claro, es que se la veía venir y con las ganancias quería tapar o quería más o menos tener otra historia de lo que se está contando ahora. Puede ser. Vale, falta un poco del ¿viste? Bueno, Esa cosa barrial que tiene Melconian. 12,4. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a esperar? Si esto no va a ningún lado, se va a la mierda. Me causa muchísima gracia Melconian. Me parece que le dio más racionalidad al debate. Me parece que tenías, por un lado, Bullrich que balbuceaba datos, que analogías, a veces hacía algún tipo de reflexión como entrar en la bóveda del Banco Central para ver qué había de forma muy chistosa.
equivocadamente obviamente. Y Massa erraba conceptos básicos. Sí, una bestia total. Massa, por otro lado, sosteniendo, un poco la nota que vos tenés que salió en El Economista, el tema de que economía de potrero, hablaba de esto, digamos, por mejores ideas que tuviera Massa en el contexto en que está Argentina, el tema de la cosecha, el tema de cómo venía, digamos, la economía argentina, muy difícil que encamine. Igualmente es competitivo, obviamente. Y por otro lado, Milei tirando cualquier zaraza, pero pegando en el electorado. Eso nos gustaría charlar un poco, porque siempre es un tema para charlar. ¿Cómo ves las propuestas de Milei? Obviamente, entran las que vos quieras. Tenés para elegir de todo tipo de color. Dolarización, Banco Central, no sé. Ahora están hablando de eliminar un mecanismo que está por Constitución, que es la coparticipación a las provincias. Una cosa que habla, me parece que, obviamente, que lo que es Milei habla más en clave sentimientos. De hecho, la gente dicen que el 50% de la gente está en contra de las ideas de Milei, que lo vota, pero que lo vota igual. Entonces va por un lado más del enojo que por otro lado, pero está bueno de desmenuzar un poquito las cosas que piensa. Sí, a veces uno trata o tiende a creer que el debate se da en un marco de seriedad y que efectivamente la población analiza y piensa en lo que se dice, y quizás es más show y las cosas se dicen y no van a pasar. Pero bueno, la verdad que espero que sea más por ese lado. O sea, esto que decide que quizás la gente lo vota igual a pesar de no estar tan de acuerdo, es interesante, porque ciertamente las propuestas que está tirando sobre la mesa, de mínima, son de difícil realización. Hay muchísimas cuestiones que tienen que pasar por el Congreso para, digamos, tiene que haber un cambio en la Constitución. Y bueno, o sea, yo espero que no pasen desde una perspectiva profesional, más allá de lo subjetivo, digamos, de lo que creo que es una buena y una sana política para el país en el momento en el que está. Creo que es un camino que, si vos rompés ciertas barreras y rompés ciertas herramientas, después volverlas a instaurar es mucho más difícil. Claro, sí. Entonces, yo soy más conservador en ese aspecto. Y me parece que en el debate público está muy bien instalado lo que él pretende, digamos, lo que él propone, y apela a un discurso muy, digamos, fuerte, violento en algún punto, en donde no hay espacio para el diálogo, en donde es yo soy el que sabe y todos los demás ustedes son un desastre. Todos los economistas que me vengan a hablar de cualquier cosa no saben nada porque estuvieron 10 años y hicieron todo mal. Claro, esa es la base, y donde ahí, como decías en la nota, doña Rosa se escucha eso y dice: y sí, hicieron todo mal porque está todo mal. Y tiene razón. Entonces, tiene razón. Entonces, en esa base, empezando de esa base, ya ahí es difícil para los demás también decir algo. Porque a Massa siendo el protagonista, y el otro, Melconian, siendo que alguien también que viene con un discurso más conservador, más tranquilo, te puede dar. Pero si él diciendo, Milei diciendo, los demás hicieron todo mal, yo vengo a hacer el cambio, y como que... Sí, te deja completamente afuera. Es como que tiró la pelota a la quinta tribuna y vos no podés ni entrar al partido. O sea, no existe. Aparte, por una particularidad, es el único que por ahí no tiene una trayectoria cercana al Ministerio de Economía. Sí, estuvo como asesor y demás, entonces te va a decir, bueno, yo no tuve nunca nada que ver. Obviamente, lo raro es esto que se convirtió casi en un mantra, casi en religión, es decir, lo que dice el tipo es cierto. Para mucha gente es como indiscutible. Vos decís, está muy bien, digamos, ya vivimos lo que es Argentina desde un Excel, que obviamente es fantástico, en el Excel. Después, cuando lo aplicás a la realidad, es casi imposible, y algunas cosas te diría, a ver, por lo que uno ha escuchado de otros economistas, cuando empiezan a deshacer un poco la propuesta, y después tienen que salir a ir para atrás, porque tienen que decir, bueno, va a ser en 3, 4 años, en otro periodo, porque se las desarman y no hay nada detrás. Sí, de hecho ya pasó. Entiendo que hubo una reunión entre él y los asesores de él para tratar de bajar línea, de ordenar cómo va a ser el discurso. Claro, ahora ya empezaron a hacer otro tipo de discurso. Hasta hace poquito decían no se va a dolarizar, después vieron que estaban bajando en el focus group, estaban bajando. Claro. Vamos a dolarizar, salió en una asamblea, y vamos a dolarizar porque vamos a hacer eso, porque sabía que decir la palabra dolarizar le sube puntos. Nada más, es eso. Lo insólito es que si vos mirás, a ver, y entramos como argumento de campaña y para lo que está pasando en Argentina, prende, por supuesto, porque es simple, claro. Es una palabra simple. Culturalmente, el dólar
lo tenemos todos los días en la cabeza, digamos, desde mediados de los 70. Se mide todo en dólares. Se mide todo en dólares. La moneda argentina fue perdiendo algunas de sus funciones elementales. La primera que perdió fue la función de ahorro, como toda moneda tiene que tener, y desde mediados de los 70 que ahorramos en dólares. Entonces eso hizo que naturalmente queremos ahorrar en dólares, y cuando no empieza a haber dólares por cuestiones de la macro, y bueno, el dólar empieza a ser un bien preciado. Entonces ya empieza a trasladarse a la unidad de cuenta, porque como no hay demanda de pesos, no hay ahorro en pesos, y como no hay ahorro en pesos, todo el ahorro se va a dólares, y al ahorro irse a dólares empieza a escasear el dólar y sube el precio. Entonces se genera como una psicosis colectiva con el dólar, y obviamente la solución, dolarizar y estampar todas las transacciones de la economía argentina con la cara de Washington, y es atractivo. Entonces vende. Claro, vende. y te dice, corta la inflación. Está bueno. Claro, pero el costo que lleva eso. Ni hablar de que desde el diseño de la política económica es un error. Es como querer tenés que martillar y usás una pinza. Cuando vos tenés un martillo, pero usás la pinza. Y para mí es un error pretender con una sola herramienta querer solucionar problemas que se pueden resolver con otras herramientas, y ni siquiera dando la discusión, porque el problema del dólar, en todo caso vayamos a analizar la curva de oferta y demanda de dólares. O sea, ¿por qué hay demanda de dólares? ¿Cuáles son los motivos que explican por qué hay demanda de dólares? Y después, ¿cuáles son los motivos que explican por qué no hay dólares ofrecidos en el mercado? Entonces, empecemos por ahí para definir por qué el precio del dólar sube, y vas a encontrar probablemente que hay mucha demanda, hay un exceso de demanda y un déficit de oferta. Sí. Y entonces tenés que trabajar sobre eso para empezar. Si después resulta que la demanda excedente de dólares es porque el peso no está cumpliendo su función de ahorro, y bueno, trabajemos para ver por qué el peso no cumple la función de ahorro. Entonces, sí, probablemente te encuentres con que efectivamente el déficit fiscal hace que te tengas que financiar con emisión monetaria. Entonces la emisión monetaria hace que caiga el valor del peso en el tiempo, porque genera inflación. Entonces, bueno, efectivamente, trabajemos para ver cómo solucionamos el déficit fiscal, o en todo caso, cómo podemos hacer para evitar financiarlo siempre con emisión, para que por lo menos alguna vez se ataque el problema de la inflación a través de la emisión. Entonces, esas discusiones son las que con el discurso de dolarización se terminan. Entonces, claro, vos decís, dolarizás y solucionás todo al mismo tiempo. Solucionás que no hay dólares, solucionás que hay inflación, solucionás que no sé, que lo único que falta es que digan que el dólar genera competitividad, estar dolarizado. Es que también decían, no, para dolarizar tenemos que tener déficit fiscal, no tener déficit fiscal. Y si llegás a lograr eso, ¿para qué vas a dolarizar? Claro, no tiene sentido dolarizar si vos llegás a no tener déficit fiscal. Porque ahí está el sentido de todo esto, del gasto que se genere y la maquinita. Aparte, la importancia de tener una moneda propia, digo, para la política monetaria de un país, poder ajustar lo que le pasa a Brasil, que obviamente tiene otra tradición y tiene una moneda hace muchos años y es estable, pero ajusta, devalúa, se vuelve más competitivo, no se traduce en una corrida de precios, y es fundamental, digamos, para estimular, especialmente en un país que por lo menos pretende ser exportador como pretendemos nosotros, o por lo menos la visión que uno en general tiene. No, totalmente. Y de hecho, o sea, sería bueno que se hable también con datos, porque generalmente te ponen el ejemplo de Ecuador, El Salvador, Panamá y alguno más. Y la verdad que son economías que así son muy chicas, no tienen mercado interno como tiene el mercado argentino. Y por otro lado, vas rápido. El caso de Panamá, tuvieron 100 años con el canal de Panamá. La única fuente de ingresos vienen del comercio exterior y de operaciones que tienen que ver con el comercio exterior, que está denominado en dólares. Con lo cual, todos los cánones que cobran por los barcos que pasan por ahí, es fácil se entrar pagan en dólares. Entonces, sí. se mueve en dólares la economía, naturalmente. Todos los servicios y los bienes que se comercian están atados a lo que pasa en el canal de Panamá. Entonces, es lógico que esté dolarizado. Más allá de que tuvo 99 años manejado el canal por Estados Unidos. Claro. Sí. Ecuador es un caso en donde de sus socios comerciales el gran porcentaje del comercio, si no me equivoco, alrededor del 30% de las exportaciones y de las importaciones es con Estados Unidos, y exporta bienes primarios, mucho gas y petróleo y bananas. Entonces el mecanismo para las cuentas del Banco Central tiene que ver con el dólar, entran y salen dólares todo el tiempo. Entonces puede tener sentido que tengas
el dólar Que esté como dolarizado. moneda. Ahora, Argentina, Brasil, los socios comerciales de Argentina, Estados Unidos, creo que representa el 15% del volumen comercial de Argentina. En realidad, nosotros estamos con China y con Brasil. Claro. Pará, si son comunistas nos vamos a cortar relaciones, ya dijeron, No, ya se acabó. aparte, dolarizás. Viene Brasil, devalúa un poquito la Sí, moneda, está se van todas frito. las empresas para aquel lado. Claro, ese es el tema Está frito. de la pérdida de competitividad. Y si ha perdés sacado. competitividad en todo el mercado, ya está. Decís, dolarizamos, está bien, tenemos todo dólares, pero no tenemos ninguna empresa más. Porque todas las empresas que están en el parque industrial de acá Obvio. se van para allá si los costos son diferentes. Sí, sería bueno escuchar, más allá de los casos que siempre te ponen como ejemplo de Ecuador, El Salvador y Panamá, sería bueno que expliquen cuántos países de los 190 y pico que son no tienen banco central. Claro. Porque esa es la pregunta que nadie te dice. El otro día, Paraguay. ¿Paraguay que tiene un banco central privado o cómo es la historia? Lo nombraron el otra vez como un ejemplo del banco central. No sé si tiene un banco central... No, tiene banco central Paraguay. Pero no sé si está afuera de todo. No sé cómo es la historia de Paraguay, pero el único que dijeron que era Paraguay que tenía esa... Te lo investigo y para Sí. la próxima lo traigo. Lo escuché por arriba. La verdad que el recuento que hay de países dolarizados son mínimos todos. Tipo, son. Nada. No, a ver, tiene sentido. Es totalmente estratégico. Aparte, no Sí, solamente sí, sí. por un tema de soberanía y de discurso, es totalmente estratégico tener moneda. Digamos, no tiene sentido. Lo que hay que tener es una moneda que funcione, básicamente. Sí, ni hablar. O sea, no existió ningún imperio, no quiero decir que ojalá Argentina fuera un imperio, pero bueno, ponele. No existe ningún país, ninguna nación que no tuvo una moneda, porque es un símbolo cultural. O sea, Claro. de hecho, a mí una cosa que me pareció muy raro fue cuando en el gobierno anterior cambiaron los próceres de los billetes y pusieron animales. Yo decía, loco, qué bárbaro, porque el billete es una creación del ser humano. El billete es una creación humana en una nación, en el marco de una idea, de un proyecto de país, de un Estado. Pero eso porque representa no una tienen cuestión base cultural. de... Sí. Y me No tienen base pusieron- cultural. me Entonces, pusieron animales, me sí, pusieron sí, sí. animales. Y vos decís, bueno, acá me están dando una señal. O sea, To- es como si fuera... Totalmente. A ver. Acá nos cambiaron el logo nuestro, digo el logo no, sino el símbolo. el escudo de Pilar. El escudo de Pilar nos cambiaron completamente. Decís, no tienen... No, totalmente. A ver, eso es bien político y es una bajada totalmente distinta. Es decir, despersonalizamos todo y culturalmente, no hay una bajada cultural política sobre los billetes. En su momento, me acuerdo, en los 90, yo era muy chico. Era chico en algún momento. Y me acuerdo que la discusión era roca en el billete de 100 pesos, el de mayor denominación, Ah, sí, que eran por 100 historia. dólares. Y los sectores más progresistas decían, no, ¿cómo puede estar roca? Pero efectivamente era algo que se trabajaba y se charlaba, porque era algo muy potente para la sociedad. Y que de repente tengas ahí un tucano, no sé qué había. La verdad que me parece impresentable. Y también no quiero entrar a pegarle a un gobierno que encima ya se fue. Pero, y aparte que para mí está, hasta Juntos por el Cambio está liquidado, No sé. de que no tenía ese componente, digamos, de política para la sociedad, aunque sea con su propia ideología. Eso me parecía como muy, muy fuerte. Bueno, a fin de cuentas la moneda es parte de eso. La moneda, como decías, o sea, es una herramienta de soberanía, una herramienta de política, una herramienta cultural. Entonces, yo creo que dolarizar en el fondo también implica, como sale a decir Massa, la moneda fuerte respecto a la bimonetariedad. La moneda fuerte se come la débil. Y porque de alguna manera es decir, bueno, mirá, yo permito que circule la cultura fuerte y que se coma la cultura débil. Y yo creo que es una discusión que también hay que dar. ¿Es el bimonetarismo es lo que hace Melconian lo que quiere llevar adelante? Propone que pueda circular el dólar sin problema. Que yo entiendo que si vos querés transmitir como un sentido de estabilidad, el hecho de permitir que los dólares circulen en la calle, por lo menos corre el velo de esto está prohibido. Claro. Y como golpe de efecto puede ser muy efectivo. Lo que habría que ver es hasta qué punto, de qué forma, obviamente. ¿Cómo lo hace gradualmente para que circule, ¿no? Como política tampoco es que implica que estás cambiando tanto. Yo creo que dolarizar es mucho más fuerte que la bimonetariedad. Bueno, quizás el hecho de que haya competencia de monedas hace que el peso lo tengas que hacer más competitivo, en el sentido de que le des las herramientas y las funciones que tiene que cumplir. Pero bueno, nada, de vuelta, estamos discutiendo sobre cosas que hay que esperar que pase octubre.
Lo único que más o menos se puede discutir es dolarización sí o dolarización no, porque es más elemental. Es la base, sí. Es más elemental lo que propone, o digamos, es eliminar el peso y cerrar el Banco Central. Sí. Y entonces da para mucho más charla. La bimonetariedad es una cuestión más técnica que puede ser algo gradual en cierto momento, por cierto tiempo. No se sabe. Claro. Y que en la práctica, a ver, corregime vos, que en la práctica existe, como estamos tan acostumbrados al dólar, ¿no? Obviamente que no quiero meterme en detalles técnicos, pues obvio un tema tuyo. ¿Qué tan distinto sería de cómo nos manejamos que por ahí para un montón de operaciones hoy el dólar es, no digo que no está permitido, porque obviamente acá cuando se hace una transacción se especifica y demás, pero anda a comprar una casa y que te la paguen en pesos, ¿no? Sí, de hecho la bimonetariedad, me cuesta decir la palabra, qué bárbaro, tengo que hacer difícil, sí. Sí. Un trabalengua. Sí, pero imagínate, sí. Ya existe, porque de hecho vos hoy podés pagar cosas con criptomonedas. Claro. Entonces Claro. hay hasta multimonetariedad, porque con las cripto podés tener más de una. Exacto, y ya pagás. se le puede comprar cosas con... Entonces, por eso en el concepto no es algo tan novedoso. En todo caso, es un golpe de efecto para una sociedad que el cepo lo tenemos presente del año 2011 y hubo 2 años que no hubo y terminamos con el FMI. Los bomberos nos vinieron a salvar. Sí. Con lo cual es un tema delicado que para mí requiere, vuelvo a decir, una discusión cultural mucho más profunda y que la política se dé cuenta que también tiene que volver a poner el peso en el centro, y para poner el peso en el centro tienen que darle una responsabilidad a la gestión económico-financiera del Estado muy distinta a la que se le estuvo dando. Entonces es necesario que los políticos entiendan que para que la gente comercie en pesos y para que las empresas demanden pesos, y bueno, tiene que hacer que el peso sea estable. ¿Y cómo ves los mercados vos? ¿Qué es lo que ves en los mercados? ¿Lo ves bien en las bolsas? ¿Cómo están las bolsas en los mercados? Las empresas gigantes, Mercado Libre, no sé, cualquier empresa que esté en los mercados. ¿Cómo se vive eso? ¿Se ve todo este quilombo que hay? Se ve, sí, los bonos argentinos están en precios de default hace tiempo, porque se ve que Argentina no da pie con bola en la política, porque no tiene norte, y entonces en ese escenario los bonos son los bonos más baratos del mundo, para ponerlo así, llanamente. Y eso es, si querés, la psicosis que termina la sociedad con posiblemente eligiendo a Milei, que es darle un cheque en blanco y arriesgarse a que pasen cosas que no se sabe qué son. Viene hace tiempo anticipándose en los precios. Siempre se dice que los precios anticipan el futuro en los mercados de capitales, y un poco los bonos vienen mostrando eso. Tuvieron un momento en donde anduvieron bien al principio de la gestión de Guzmán, y después cuando empezó a perfilarse que en realidad, vino la pandemia, hubo noticias que no ayudaron, desde la gestualidad política. Creo que hubo algunos, no sé si son errores o qué, la verdad que no me meto, tema también de ustedes, pero me pareció que en algún momento hubo algún quiebre en la confianza de la sociedad con el gobierno, a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra de Ucrania, y eso se trasladó a un momento de crisis en los precios de los bonos que bajaron, y desde agosto la sequía, eso también... La sequía también ayuda, pero lo que termina sucediendo es que los precios de los bonos, si vos mirás en realidad los flujos que debería pagar la Argentina por la deuda en dólares, son muy bajos. Aún con la sequía, Argentina los dólares los puede conseguir para pagar los intereses de la deuda en los próximos años. Y eso debería impactar en los precios de los bonos y debería subir el precio, porque en definitiva, si vas a conseguir los dólares porque es bajo el monto, deberían tener. Ahora no tienen buenos precios porque no se sabe para dónde va a ir Argentina, y se cristaliza esta incertidumbre está en esta elección. No te quiero molestar mucho más porque tenés que irte, creo, en un toque, pero avisanos vos. ¿Cómo ves vos esta situación? Creo que es clarísimo lo que dijiste recién, que me parece que Argentina atraviesa una crisis. Está la crisis económica, que es cierto, pero a mi modo de verlo hay una crisis política mucho más importante, y de hecho
pasa lo que pasaron en estas elecciones, que de tercio, que la verdad que hace un año era impensado que podía pasar, y de repente tenés el oficialismo con un tercio, la oposición que prácticamente tenía hace un año ganada la elección con otro tercio, y Milei con el otro tercio que también que es una moneda en el aire. ¿Cómo lo ves vos y cómo pensás que, bueno, obviamente por tu trabajo, que se lee más una crisis política, una crisis más económica, o es primero la crisis política para solucionar la crisis económica? A mí me parece que me da la sensación de que los inversores miran más, necesitan un político que les dé algo de estabilidad. Lo que se vio es que ahora Milei, habiendo sacado más votos que los otros dos candidatos en las PASO, fue a Estados Unidos y tuvo algo de rechazo. Sí, como de la que, bolsa tuvo rechazo. Incluso el mismo fondo no le gustó el fondo mucho. no le gustó, y The Economist sacó una nota criticándolo. Lo mataron. Y la verdad que, viste, eso me muestra que en realidad lo que pide el inversor es que después de 10 Locos años... no. Sí, bueno, locos no, pero que después de 10 años haya algo razonable. Claro. Que yo creo que creyeron demasiado en el gobierno anterior y no le fue bien. Entonces ahora me parece que, viste, no sé, Massa ha hecho cada cosa, ha negociado con los BRICS, con los árabes, con China, con el FMI. De todos lados sacó. De todos lados. Entonces, me parece que están como queriendo que Argentina se ordene un poco. Sí. Veremos qué pasa. No significa que van a decir explícitamente quiero que gane tal candidato, pero yo creo que están mirando más la cuestión política que la cuestión económica. Necesitan que la política se ordene un poco y después ver si con ese poco ordenamiento ya la cuestión económica pasa a ser lo central, o si lleva a una discusión política más de fondo, y eso dependerá también de los accionistas que se sientan en la mesa política acá en Argentina. Hay que ver qué hace el radicalismo, qué hace el peronismo, qué hacen los gobernadores, y ellos también pueden tener su visión de decir, bueno, miro el corto plazo, esto se ordena, entraron dólares, podemos pagar la deuda, los préstamos, no sé cuánto, y ¿sabes qué? Con el litio, con vaca muerta y con la cosecha andamos y no hay problema, listo, no revisamos la cuestión política de fondo y la economía se resuelve. Claro. Puede ser una opción. Ahora, yo personalmente creo que hay telón para tomar esto que está pasando, para que la política también... Juntar y barajar de vuelta bien, tranquilos, y la política y ordenar bien. Recibo, Sí. porque que sigan poniendo economistas no tiene sentido tampoco. Ponen siempre una cara nueva. Ahora cada vez venden cosas más radicales y cosas que son impracticables, y de alguna manera es mentir a la gente también. La gente no tiene por qué andar creyendo que si dolarizás vas a solucionar todos los problemas del mundo. Claro. Es el fracaso de la política que lo llevó a eso. Y así por último, no sé, Fabio, vos querés preguntarle algo. Si tuvieras que, hasta las PASO, por lo menos el comentario era que el establishment apoyaba principalmente a dos candidatos y había un tercero ahí que se llevaba un puchito, que era Patricia Bullrich. A ver, lo que se comentaba, digo yo. Primero era Horacio Rodríguez Larreta, que era el favorito del establishment. Después, por una cuestión de conexiones, Massa también, pero obviamente que cargaba un poco con la gestión actual. Y por último, Patricia Bullrich. Pasado yendo a estas generales de ahora, si tuvieras que decir, el establishment lo mira con más cariño a alguno que a otro, ¿se te ocurre alguno o hay un desconcierto total y quieren ver qué es lo que pasa sin pensar que viene alguno? Yo creo que no es que miran con más cariño. Para mí les da lo mismo un poco entre Massa o Bullrich. Les da un poco lo mismo. Lo que no le da lo mismo es Milei. Claro. Milei te desarma toda la economía y la baraja de vuelta. Aparte no sabes para dónde va a ir. No sabes para dónde va a ir. No. Ese es el tema. Y si quiere ir para donde dice que va a ir, tenés siempre el riesgo de la gobernabilidad, que no es bueno para cualquiera que tiene una empresa. Y bueno, y si dice para dónde va a ir, quizás de corto plazo es un shock espectacular, pero después de mediano plazo hay que ver cómo salís del esquema. Claro. Porque no es que podés construir el Banco Central de un día para el otro. No salís de la dolarización fácil, tenés que volver a hacer una ley. Imagínate el contexto. Bueno, lo vimos en la convertibilidad, nos pasó algo parecido. Sí. Salimos de la convertibilidad y se emitieron LECOPs, patacones, o sea, las provincias empezaron a emitir. Las provincias son entes jurídicos que preexisten en la nación, con lo cual el día de mañana pueden emitir lo que quieran para pagar los sueldos. Entonces
es muy difícil salir de un esquema así. Tenés que, de verdad, Tenés que estallar el país para salir. tenés que amputar y cambiar un montón de cosas para Sí. que prohibirle a las provincias que el día de mañana puedan ejercer la función que preexiste la Constitución. Sí, sí, sí. Va. Complicado. Complicado. Juan, Pesado. por mí quédate, no, pero estamos medio pasaditos. Yo te quiero dejar Ah, tranquilo porque te matamos Está hoy. divertido, Sí, sí, está sí. divertido. Además, hace rato tenía que venir y había fallado la última vez, así que gracias por invitarme de nuevo. No, gracias por venir, por estar acá. Por ¿verdad? favor, nosotros siempre te esperamos. Siempre estamos ahí diciendo, ya va a venir, ya va a venir. Y bueno, por suerte se nos dio. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Te sentiste cómodo? Sí, Estuvo- de Buenísimo. primera, de Buenísimo. primera. Lindo estar con amigos. Buenísimo. Bien, bien. Si querés para después de las... No te quiero comprometer tan corto, pero por ahí después de las generales... Pinta que va a haber balotaje, así como abuelo de pájaro da la impresión que va a haber balotaje, así que por una de esas tengamos una discusión pre-balotaje. Encantado. Buenísimo. Encantado. Buenísimo.